dar cuenta hace tiempo, estamos discutiendo la religión, y básicamente la idea era pensar los límites de los estudios sobre la religión en relación al catolicismo, en base básicamente a dos cuestiones, que son en principio es pensar las religiones no católicas, y hasta qué punto las religiones no católicas estuvieron en un lugar más periférico en las agendas de los últimos años, en los estudios antropológicos y sociológicos sobre la religión. En principio igual en el sentido empírico, o sea, hasta qué punto no se miró tanto las religiones no católicas, pero digamos, asociado a eso hay una dimensión más metodológica o epistemológica, que es hasta qué punto los propios conceptos de religión que nosotros usamos están impregnados de una perspectiva católica. Entonces, hasta qué punto la grilla de los conceptos, digamos, cómo los conceptos de religión, la definición de religión que nosotros tenemos que usarlos, hasta que están impregnadas católicas, hasta inclusive cristianas de la religión, cómo eso invisibiliza también lo que uno podría analizar dentro del espacio religioso. Así que un poco la discusión tenía que ver con eso, y entonces invitamos a Pablo Emerson y Nicolás a hacer alguna intervención sobre eso. Entonces, va a empezar Pablo Juan y tal vez Nicolás y Emerson. Pero por una vía extraña, porque voy a centrarme en Francisco. Entonces, parece que iría en contra del espíritu de lo que estamos trabajando. Pero voy a ir a propósito, por eso, porque ahora voy a retomar una discusión propia de esto que es casi un grupo de trabajo, ¿no? Y no un simposio. A ver, en la RAM de 2014 en Córdoba, bueno, o 13, con Alejandro, con Emerson, sí, a vos hiciste una pregunta. Yo te tengo nota porque quiero responder tu pregunta ahora, así que si no estabas. Estaba creo que César. Yo planteé una cuestión que era el problema del catolicocentrismo de los análisis sobre la religión, que consistía en una especie de sociocentrismo analítico. En primer lugar, digamos, un poco retomando lo que decía Nicolás, las categorías que presiden en general, salvo un momento de cuestionamiento que estamos tratando de consolidarlo ahora, digamos, están definidas en el seno de la experiencia, si no católica, cristiana, y entonces, digamos, todavía hay una referencia, por ejemplo, al paradigma sexta iglesia. La idea de iglesia parece ser como que es el punto de madurez de un agrupamiento religioso. La idea de conversión hasta cierto punto está presidida, aún con todas las discusiones que hemos dado sobre el concepto de conversión, digamos que ya no es más el concepto de conversión bíblico, pensando en la experiencia de Paulo de Tarso, y de que es un proceso, y de que la socialización previa, y de que lo hacen los grupos, y bla, 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 bla. También, digamos, tiene un cierto grado de pregnancia de esa mirada católica. Y por el otro lado, además de categorías de las cuales di algunos ejemplos, también está, digamos, qué es lo que miramos en los campos religiosos, en nuestras experiencias. Y yo diría, bueno, por un lado, digamos, presuponemos una especie de carácter mayoritario del catolicismo, que se expresa muchas veces en que no estudiamos el catolicismo, ¿no? Buena parte de la sociología y la antropología de las religiones en América Latina y en Argentina, sobre todo en algún tiempo, tuvo que ver más con estudiar lo que se extraía del campo católico, pero bajo más o menos la categoría de extraña diversidad, inclusive muchísimo motorizado por el paradigma de la secta, y hubo que luchar contra eso, ¿no? Pero eso, digamos, de alguna manera era un efecto de una serie de suposiciones que tenían la idea de un catolicismo como matriz original, mucho más pregnante y homogénea de lo que justamente cuando preveemos la idea o los presupuestos católicos céntricos nos aparece. De hecho, eso nos acompañan también, no están acá, pero digamos, en ese planteo nos han acompañado historiadores, no solamente antropólogos y sociólogos. Alejandro editó en su momento un
un volumen bastante interesante y diverso sobre esta idea, ¿no? En la revista Corpus, que es lo que me gustaría leer, pero digo, en ese momento empezamos con una especie de prédica contra el catolicismo. Y Emerson me preguntó, porque yo decía, este es el peor momento del mundo para hacer anticatólicocentrismo en Argentina, sobre todo porque recién había sido consagrado como Papa Francisco, y Emerson me decía, bueno, pero tal vez sea la oportunidad de hacer el catolicocentrismo más profundo que se puede hacer, el anticatolicocentrismo más profundo que se puede hacer. Y con el tiempo se fueron dando algunas cosas que a mí me parece que tienen que ver con que la idea de Emerson era bastante razonable. Yo quiero ir avanzando en el trabajo dando cuenta de una serie de cuestiones que me llevan a reponer con más énfasis y con más seguridad lo que en Emerson fue una ocurrencia, porque, digamos, como yo había dicho que Francisco perjudicaba la salida del catolicocentrismo, Emerson dijo, no, tal vez la habilite. Entonces quiero ir un poco a dar algunos elementos para sostener con más fuerza esa pregunta. Nosotros tenemos 20 minutos, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que en el momento yo aquí estoy resumiendo una serie de trabajos que fui haciendo con varios que me acompañan. Una primera respuesta ante la aparición de Francisco como Papa, que de alguna manera desalentaba, digamos, o más bien, digamos, nos hacía pensar, bueno, el catolicocentrismo va a seguir siendo pregnante, que fue un primer momento en la recepción de la novedad de Francisco Papa, que tuvo que ver con las polémicas que hubo en las ciencias sociales con la aparición de Francisco, sobre todo en Argentina, no en Brasil, sobre si el Papa había estado o no para la dictadura, si era bueno para el pueblo, era bueno para los judíos, era bueno para nosotros, o para quién era bueno. Y yo diría que hubo una interpretación que no fue de las ciencias sociales, pero que tuvo que ver en parte con algunos movimientos políticos, después de la respuesta inicial de rechazo a Francisco, que fue redescubrir a Francisco como peronista, ¿no? Una transición muy veloz entre el primer artículo de Berbisky con la foto de Francisco abrazado con Videla festejando un gol, que no existía, pero podía haber fotos más o menos así, hasta 3-4 días después que una manga de ateos izquierdistas, nacionales y populares, que, digamos, se habían olvidado de los gestos básicos de la religión, se tornaron nuevamente católicos, y una serie de suposiciones que hubo en relación a eso y que desencadenó movimientos concretos dentro de agrupaciones políticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento Evita y un viraje muy fuerte hacia las posiciones de Francisco, una institucionalización de prácticas más cercanas al catolicismo de lo que ya venían siendo. En esa respuesta digamos, se encontraba una especie de convergencia entre los intereses populares y un Francisco que aparecía como el reelaborador de la tradición de la teología de la liberación en clave peronista, ¿no? Francisco en esa imagen aparecía como, y en parte es cierto, como un autor de la teología del pueblo, que con algunas variaciones tornaba histórico el cristianismo y valorizaba a los oprimidos en su posición, digamos, anticolonial y contra los opresores. Y también diría que hay una cosa que, digamos, fue apareciendo en Francisco en ese momento y que sigue apareciendo, que es toda su prédica contra la cultura del descarte, qué sé yo, de alguna manera puede ser interpretada como una retomada muy profunda y pragmática de la idea más vieja de la teología de la liberación, de que el sujeto central de la emancipación en las sociedades latinoamericanas es
el proletariado, ¿no? Que es como el eslabón débil del capitalismo dependiente. Yo diría que, digamos, de ese movimiento es como que se esperaron demasiadas cosas, pero fundamentalmente en ese movimiento estaba presente algo que yo creo que se continúa siendo obviamente católico-céntrico, que era esperar de Francisco una influencia en la sociedad que permitiese resistir el ajuste neoliberal, ¿no? Según los pronósticos de quienes en ese momento se volvieron francisquistas, en este momento tendríamos que estar todos en una barricada, ¿no? Donde habría banderas rojas, cruces de Matará y cantaríamos piquetes, cacerolas, las luchas de una sola. Eso no pasó por muchas razones, no solamente por esto, pero me parece que había una idea de una sobreestimación de la presencia del catolicismo en la sociedad, y eso algo nos enseñó y nos dejó presente, que era lo que yo centralmente quería decir a propósito de la pregunta que quiero ir sosteniendo. Un segundo momento que a mí me parece importante llamar la atención, que fue casi concomitante con después del rechazo a Francisco, la rehabilitación a Francisco y una crítica que tuvo algo más que ver con el mundo académico, que también tuvo que ver con tradiciones laicistas y críticas de la religión en general, que yo diría que es todos aquellos que subestimaban o veían como menores los famosos gestos de Francisco, ¿no? Que hubo un momento entre 2013 y 2014 que todo era un gesto de Francisco, y los críticos de Francisco, digamos, desde una posición relativamente académica y relativamente desde la izquierda del escenario político, decían, bueno, pero ¿de qué sirve si el Papa, digamos, no sostiene las posiciones de Judith Butler, ¿no? Porque lo que se le exigía al Papa era más o menos esto, que celebrase un matrimonio poliamoroso y que se cambiara las hostias por pastillas de éxtasis, y entonces ahí sí sería bienvenido a la exigencia de, digamos, de una corriente que yo voy a llamarla irónicamente, para resumirlo, y porque aparte interviene políticamente en los debates, una especie de socialismo de cátedra, digamos, del siglo XXI, que, digamos, tiene fuerte interacción con los movimientos sociales y incide en la percepción de quién es Francisco. Y yo creo que de nuevo, en este grupo, con esta mirada más crítica sobre Francisco, hay una percepción que es como complementaria e inversa de la que cité antes, que es no darse cuenta que toda la renovación que podría implicar Francisco dentro de la Iglesia Católica es una renovación que sirve apenas para actualizar el catolicismo, que igual ha quedado, digamos, fuera de lugar o está en un lugar relativamente más excéntrico que lo que nunca estuvo en las sociedades, ¿no? Y un poco es parecido, pero por otra vía, al presupuesto anterior. La pérdida de centralidad del catolicismo es un poco lo que está en juego en esas dos reacciones, que para mí tienen algo de quedar patinando en el aire, de no apreciar que efectivamente hay un nivel de cambio en el catolicismo, pero que eso no cambia nada porque el catolicismo no es central en las sociedades, ¿no? O de que si cambió algo en el catolicismo, como pensaban los primeros que cité, tampoco cambia mucho en las sociedades, porque, bueno, sí cambia el pensamiento de una parte de la Iglesia Católica, hay movimientos de la Iglesia Católica, pero eso no cambia la dinámica de la sociedad. Por ejemplo, no hay una resistencia al ajuste impulsada por las filas del catolicismo, como era lo que en algún momento se habilitaban a pensar. Y yo diría, por ese camino uno comienza a preguntarse si, que es lo que nos empezamos a preguntar con Nicolás Ghiorghi, y lo que planteaba Emerson, si Francisco no es en la vida social por un lado y para nosotros
analistas por el otro, o al mismo tiempo, una especie de operador de la laicización de la sociedad, un operador involuntario de la laicización de la sociedad, y en ese sentido quería citar algunas cosas que yo estoy viendo últimamente, que por ahí están desde el primer momento, pero me parece que ahora son más fuertes que nunca, ¿no? Primero habría que analizar qué pasó con el declarado peronismo de Francisco, ¿no? Y a qué consecuencias condujo la identificación de Francisco como peronista. Que al principio fue un descubrimiento, digamos, de los primeros que bueno, el Papa es nuestro, y se jugó permanentemente con esa identificación. Y entonces en el espacio público se organizó una reacción que yo no sé si todo el mundo la está viendo, pero digamos, perdón si soy redundante, pero que es el espacio político de la alianza que derrota al kirchnerismo. Empezó primero viendo eso como un problema, ¿no? La primera declaración que hace Gabriela Michetti, que estuvo cercana a Francisco cuando Francisco y ellos estaban en la oposición, la primera declaración después de la visita de Macri, ya presidente, a Francisco, es: a mí me dolió no ver al Papa con una sonrisa en la foto, ¿no? Y eso fue como un momento terrible para el macrismo, que, digamos, se habían identificado con el catolicismo, con las posturas aparentemente conservadoras del catolicismo, con las propuestas republicanas del Papa que aparentemente utilizaban el kirchnerismo, bla, bla, bla. Y pasamos de una situación en la que ocurre eso a una situación en la que referentes públicos de la alianza gobernante hoy se permiten más bien tomar una distancia absoluta de lo que diga Francisco, ¿no? Yo diría, voy a ser breve en esto, pero simplemente para que tengan una referencia, Elisa Carrió no se pierde una sola oportunidad para hostigar al Papa, ¿no? Digamos, desde el momento en que Francisco empieza a antagonizar con Macri, desde el punto de vista de una voz muy importante de Cambiemos, el Papa es un tipo que, como decían los que eran amigos del Papa, el Papa es peronista, entonces ella dice: sí, el Papa es peronista, el Papa es un vivo. El Papa protege violentos, el Papa empodera violentos, que es lo que el comentario que hace Elisa Carrió cuando el Papa tiene un gesto de solidaridad con Milagro Sala. Y fundamentalmente, digamos, coinciden con el otro bando en colocar a Francisco como peronista, pero enfatizar la cuestión de que peronista es un estigma, ¿no? Y con una repercusión enorme. En algún momento, yo no me voy a pasar del tiempo, cada una de estas posiciones que uno puede ver en voceros públicos de la alianza oficialista está refrendada en los comentarios de lectores que, digamos, yo creo que hay que seguirlos en los diarios, a pesar de que todos sabemos que los comentarios de lectores también están tomados por call centers de las fuerzas políticas, pero digamos, en los primeros momentos, una de dos: o hay argumentaciones que los call centers toman, o hay argumentaciones que pueden ser traducibles para el público según los call centers, y en general, digamos, de esta argumentación parecida a la de Carrió, se hacen bastante eco, y es: sí, el Papa es peronista, y ese es un problema, y ese es un problema del Papa, y eso, en lugar de ampliar el espacio de legitimidad del papado, deslegitima al Papa, ¿no? Al Papa se le puede decir cualquier cosa por el hecho de que el Papa se habría afirmado peronista. Una cosa semejante yo veo, y me parece que es como una vuelta de espiral sobre esta cuestión, que es ya no con el peronismo del Papa, sino con la identificación del Papa con los pobres, sea vía opción por los pobres, sea vía la explicitación del Papa de, digamos, su oposición a la cultura del descarte, sea vía las señales que envía el Papa, como lo hizo en los últimos días, a través del episcopado, de oposición a la reforma provisional, ¿no? En cualquiera de esas cosas uno se va a encontrar con que desde la derecha, ya no desde la izquierda, ya no desde el socialismo de cátedra, ya no desde el papismo peronista más o menos ateo,
recatolicizado en última instancia, se le dice a Francisco, bueno, mire, el problema de la pobreza en Argentina es un problema de desarrollo, es un problema del tipo de sociedad. Lo estoy diciendo a propósito de una manera que no sea identificable, porque hasta aquí se podía hacer el discurso de la izquierda frente al Papa, y es un problema de que no han dejado funcionar la economía de mercado y que el populismo, como una versión del pobrismo que encarna Francisco, ha venido ahogando, ¿no? Pienso en un momento muy fuerte de esa oposición en que un editorialista del diario La Nación, que es Andrés Oppenheimer, que todos más o menos lo conocen, que dice: yo estoy muy contento porque lo han nombrado a Francisco Papa, por la misión internacional que cumple, por los valores de la paz, y bla, 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 pero ser solidario de planteos económicos que no impliquen la libertad de los mercados es ser cómplice de la pobreza y es un acto criminal, ¿no? Entonces, nuevamente, la opción, digo, y esto nuevamente es acompañado por los lectores en los diarios, y yo diría, quiero conjugar estas dos cosas. El antiperonismo consigue situar al Papa como un actor político al cual digamos, castigar y hostilizar, y también, digamos, una fuerza social que emerge, una conciencia social que emerge, que es, digamos, yo no sé si ustedes lo están observando, pero creo que es importante observarlo, que es ya no es la empatía con los pobres, sino que es la culpabilización de los pobres, ¿no? Ya pasamos, no importa si es un planteo de una sociedad de explotadores explotados, es una sociedad de pobrecitos, como quiere el cristianismo, una visión más moralizante, sino directamente que esta es una sociedad donde los pobres en realidad son unos tipos que son unos parásitos, y se justifica estar contra los pobres. De alguna manera, hacer patria y hacer crecer al país es matar a los pobres, ¿no? Y en ese contexto, Francisco queda situado como alguien cuestionable, insisto, no solo por opinadores públicos importantes, sino por parte de la opinión pública, como un actor, digamos, lo voy a decir muy rápidamente, al servicio del mal. No menos le ha costado a Francisco la solidaridad más o menos explícita, los encuentros bastante publicitados con, por ejemplo, Eve Bonafini, ¿no? La cantidad de reclamos que recibe, sobre todo de los lectores de los diarios, ya no de los editorialistas, por no recibir a familiares de muertos por la subversión, por no recibir a militares, por no recibir a militares que combatieron en Malvinas, militares que combatieron y ganaron la guerra contra la subversión, son enormes, y, digamos, de alguna manera Francisco aparece como sesgadamente izquierdista en ese planteo. Y en ese mismo contexto hay otra cosa que yo estuve viendo aparecer con mucha fuerza, que es el laicismo y la crítica de la religión como un oscurantismo que antes era el patrimonio cultural de la izquierda, empieza a ser el enunciado. No estoy defendiendo que eso sea esté bien que sea su patrimonio, pero en Argentina la izquierda era bastante antilaicista, de eso venimos mucho, era laicista, de eso venimos mucho de nosotros. Empieza a ser estos sujetos que identifican al Papa como un defensor inútil de los inútiles, con un peronista, con un vivo, con un pandillero, con un mafioso, los mismos que identifican al Papa con el propagador de una superficialidad mística, de una tradición antigua, y ahí sí entran a caerle en masa a Francisco con la pedofilia de la Iglesia, la no separación del Estado de la Iglesia en Argentina, y toda la serie de argumentos que otrora habían sido patrimonio de socialistas, de anarquistas, de corrientes de izquierda que heredaron eso. Incluso pienso dentro del propio peronismo, en los años 50, cuando se sanciona la ley de enseñanza religiosa, una parte de las resistencias a esa ley
proviene del sindicalismo peronista, y en todo caso, digamos, la tradición de teología de la liberación y digamos, de un catolicismo popular en ese sentido participaba menos de esa crítica. Entonces, yo digamos, quería conjugar estas vertientes de la emergencia de una posición antifrancisco cada vez más fuerte en dos contextos, para ir concluyendo. No sé si hago bien con el tiempo. El primero es que es, yo creo que Argentina está viviendo, Brasil lo está viviendo mucho más fuertemente, pero está viviendo la emergencia de su derecha alternativa, ¿no? De su alt-right, y la derecha alternativa no es la misma derecha de siempre, es una derecha que, digamos, básicamente entiende que lo social se explica por lo social. O sea, ustedes a nosotros, zurdos, no nos van a venir a decir que lo social se explica por lo social, porque nosotros ya también lo sabemos. Hemos leído lo suficientemente a Zizek como para también reivindicar como nuestro, por ejemplo, a Alexander Dugin, que es un teórico de estas posiciones, y que tiene una relación de polémica e insubordinación frente a los que eran los bastiones tradicionales del ideario crítico, digamos, ¿no? A veces dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿La izquierda tiene el monopolio de la sensibilidad social? Otras veces dicen, la izquierda ahora nos viene con el catolicismo antiguo, con esa superstición y con el amiguito imaginario de Jesús. No, digo, tiene expresiones alternativas, pero digamos, se insubordina ante los lugares de sentido común que, desde el punto de vista de fuerzas críticas que se alinearon en parte con el catolicismo o con Francisco, parecen lugares totalmente garantizados para ellos, ¿no? Y me parece que hay una especie de radicalidad en la reacción de esa derecha alternativa que hay que tomar en cuenta en sus efectos de disolución y de erosión de la legitimidad del catolicismo, ¿no? Y la segunda conclusión más general es un poco, ahí sí, como vengo a sostener con algunos fundamentos la pregunta de Emerson, que es efectivamente el Papa al poner al catolicismo en el terreno de la historia, ¿no? Y decir el catolicismo es histórico y el catolicismo es parte de la sociedad, lo inscribe en los conflictos de la sociedad y lo inscribe como peronista en el momento de antiperonismo más fuerte de la historia argentina, y lo inscribe como a favor de los pobres en el momento de antipobrismo más fuerte en la historia argentina, y lo inscribe dentro de una cultura crítica en el momento de mayor crisis de esa cultura crítica. Y aparte, el Papa, al hacer esto y al hacer otra cosa, que el Papa, en parte, para muchos de nosotros y para muchos de estos lectores de La Nación que yo estoy citando, coloca al catolicismo al riesgo de la historia, ¿no? Y el Papa deja que se diga, yo no estoy criticando al Papa, no soy un defensor del catolicismo ortodoxo, digo, pero el Papa deja que se diga que él es un modernizador o un actualizador del catolicismo. Con lo cual, digamos, implícitamente también, digamos, coloca al catolicismo en el seno de los procesos de cambio. Con lo cual lo vuelve no necesario históricamente, le quita teleología, y con todas esas tomas de posición, aparte que son muy conflictivas, inscribe al Papa más allá de un lugar de neutralidad simbólica, ¿no? Bueno, si todo esto es cierto, yo creo que el Papa está siendo un operador, por lo menos está haciendo por ahora, de una salida del catolicocentrismo de la sociedad argentina. Y nos obliga a nosotros a pensar cómo pensar esa salida. Bueno, era